Rebeldemente es un programa donde se cuestionan creencias, se explora la mente y se abre el diálogo hacia nuevas formas de comprender la vida y las emociones. En cada episodio, Lili Rangel y Alex Mares acompañan a descifrar el caos mental, integrando la psicología con una mirada holística. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Rebeldemente, donde mira, aquí nos gusta cuestionar pensamientos, ideas, frases, momentos, experiencias. Mi nombre es Lili Rangel y nuevamente estoy muy emocionada de tenerles aquí, de que nos escuchen. Y pues nada, el día de hoy tengo un invitadazo. Ya saben que mi Alex anda generando proyectos, pero nos ha mandado, mira, unos representantes que yo me siento la más honrada. El día de hoy tengo a mi querido Joan Ramírez. Joan, por favor, aplausos para nuestro querido Joan. Y pues bueno, saludamos también a las personas que nos siguen desde el Facebook Live de Potencial MKD. Recuerde que si usted quiere hacer algún comercial, alguna campaña de publicidad o algún podcast, por favor siga a los mejores. ¿Quién es más? Potencial MKD. Y pues bueno, regresando, Joan, muchas gracias por estar aquí, gracias por darnos tu tiempo. Y por favor, Joan, a la gente que no te conoce, platícanos, preséntate, ¿quién es Joan? No, gracias a ti por la invitación y gracias por los aplausos también. Bueno, yo soy un irapuatense. Antes que nada, quiero decirles que soy orgullosamente irapuatense, aunque estemos viviendo en un momento muy complicado de nuestra ciudad. Yo siempre lo digo con orgullo que nací en Irapuato y no me quiero ir de aquí nunca. Quiero que mi hija y toda mi familia viva aquí, pero en un Irapuato muy tranquilo. Fíjate que en estos momentos de mi vida ya tiene unos 6 años más o menos que decidí involucrarme en el tema político y he venido caminando en la política de Irapuato y de Guanajuato con el partido Movimiento Ciudadano, haciendo activismo, aprendiendo, viendo qué es lo que necesita la gente. Yo desde niño, yo nací piloto de motos, de pista. Wow, qué chido. Porque pues, por azares del destino, mi papá era piloto, mis tíos eran pilotos de motos, entonces prácticamente nací en eso y aparte que me encantaba. Yo siempre pensé en no iba a ser otra cosa más que ser piloto de motos. Por eso es que estoy estudiando hasta el día de hoy. Bueno, estudié tanatología, pero estoy estudiando Derecho ahora, que siempre me apasionó también, pero como yo en la época de la universidad, pues yo decía, yo para qué estudio si yo voy a ser piloto de motos. Y al final del día, estoy haciendo también lo que me gusta, que es estudiar. La vida me da la oportunidad de a mis 42 años estar a la mitad de una carrera, de una licenciatura. Y bueno, que te platico todo esto de mí por el por qué estoy aquí sentado. Vamos a hablar sobre un tema también que me concierne, que claro, es parte de mi vida, que son las adicciones. Yo soy rehabilitado o estoy en rehabilitación. Siempre lo digo. Los amigos de AA te dicen que no estás rehabilitado, que siempre vas a estar en rehabilitación, pero también el decir estoy rehabilitado también es creértela y hacer como un compromiso contigo. Claro. Tengo 18 años en sobriedad física. La digo física porque mental de pronto no estoy tan sobrio, no estamos tan sobrios. Está cañón. Pero está muy padre este tema de la vida, de irme detectando en donde tengo esas deficiencias, esas carencias, en donde
me llegan esos miedos, en dónde me llegan esas dudas, en dónde me llegan esos vacíos. Al principio me daba mucho miedo. Últimamente me gusta, pero bueno. Ese soy yo. Joan, pues mira, vamos a ver el día de hoy el tema de volver a sentir qué hay después de la adicción. Si usted tiene una adicción o si usted tiene un familiar con una adicción, por favor quédese que vamos a un pequeño bloque. Estás escuchando Rebeldemente, donde las ideas que desafían encuentran su voz. Y como decíamos en el bloque pasado, el día de hoy tengo la fortuna de tenerte, Joan, porque cuando estábamos monitoreando este tema decíamos, oye, las adicciones es un tema muy amplio, es un tema muy profundo, es un tema donde hay tanta información, pero a la vez siento que hay poca empatía, poca conciencia en ocasiones con todo lo que concierne durante la rehabilitación, pero también, Joan, bueno, del origen y después de la adicción. Entonces, para Joan, ¿qué es una adicción? Bueno, para mí la adicción es más o menos es tapar los vacíos existenciales que traemos. Es esa fuga de la realidad momentánea, precisamente de esos duelos que yo no he cerrado de mi niñez, de mi adolescencia. O pueden ser también duelos de hace un año. Pueden ser desde el maestro que te decía que eras un burro, desde el niño que te hacía bullying, desde algún mal comentario que le escuchaste a tu papá. Pueden ser muchísimas cosas. Los duelos a veces yo veo que la gente los hace grandotes o los hace chiquitos. Para mí, un duelo hay que aprender a trabajarlo, sea grandote o sea chiquito. Es como una piedra en el zapato. Tienes una piedrita de este tamaño en el zapato y te vas caminando de aquí al centro de la ciudad, pues igual te va a lastimar que si la piedra estuviera más grande. Claro. Entonces, para mí, eso es una adicción. Oye, y hablando de adicciones, Joan, fíjate que tú dices, puede venir de un duelo, de algo que, hablamos que duelo es algo que duele, ¿verdad? Y que no hemos trabajado con ese dolor, porque el dolor es parte de la vida, pero hay veces que pues nos cuesta trabajar con él. Pero también se dice que las adicciones también pueden venir como una lealtad invisible hacia la familia, ¿verdad? Porque se dice, vamos aquí como a monitorearlo, porque entonces quizás yo de niño vi como a veces papá anestesiaba un poco sus dolores, sus preocupaciones, sus molestias, sus emociones a través de alguna sustancia, llámese alcohol, llámese marihuana, llámese cualquier otra sustancia. Y entonces yo aprendí que esa era la forma de anestesiarme, de trabajar con mis emociones. Y entonces a veces se dice que se genera esta lealtad de papá, sabes que yo te amo tanto, tanto, o mamá, porque no solamente es algo exclusivo del hombre, sino también de la mujer. Yo te amo tanto, tanto que voy a repetir esto, yo voy a cargar contigo, ¿no? Voy a repetir el patrón, porque además, Joan, también se dice, bueno, para pertenecer al clan, nosotros somos los Hernández, los Morales, ¿no? Y hay algo que nos identifica a la familia. Que somos bien, así, ¿no? ¿No? Ajá, hacemos las fiestas y siempre hay alcohol, siempre hay cigarros, siempre hay alguna sustancia, ya es normal que el tío llegue pues ahí entradón. Entonces, a veces también se habla que también aparte del dolor, que yo creo que va como un anclaje, hay una lealtad hacia algún integrante de la familia o hacia ese síntoma que presenta la familia o esa enfermedad que presenta la familia. Claro, definitivamente creo que sí lo podemos llamar como lealtad o puede ser el ejemplo. Yo siempre lo he visto de esta manera, bueno, no siempre, últimamente lo he visto de esta manera. Si a los hijos tú les enseñas a pensar en negativo, van a pensar en negativo y van a ser unas personas negativas. Si los enseñas a pensar en positivo, van a ser unas personas positivas. Si tú a tu hijo, yo me acuerdo que yo tengo 42 años, de mi generación, era muy común que tu papá te llevara
a la cantina con él, por ejemplo, a los 10 años. Y era la forma de convivir con el papá. O de que se haga hombrecito ya, ¿no? Ya está en edad. O era la forma de... Y aparte a ti como niño te gustaba convivir. O sea, bueno, a mí en lo personal me encantaba convivir con mi papá y con sus amigos. Mi papá ya falleció. Algunos amigos de mi papá siguen siendo mis amigos. Son señores, pero siguen siendo mis amigos. ¿Por qué? Porque a mí me encantaba convivir con ellos. Para mí eso se me hacía lo normal. Se la pasaban muy bien, pero ellos no tenían el problema del alcoholismo como lo tuve yo. Obviamente que viene por distintas situaciones, ¿no? Por distintas circunstancias de vida también, que a mí se me detona eso. Yo porque probé el alcohol, pero en ese momento yo lo que necesitaba era una fuga. Si hubiera probado cualquier otra sustancia, me hubiera hecho adicto a cualquier otra sustancia. Lo que tenía más a la mano era el alcohol. Pero yo lo veo más que por lealtad, pero sí lo podemos llamar como lealtad, es el ejemplo. O sea, yo me doy cuenta, si a tu hijo o tu hija lo llevas a correr, te ve a hacer ejercicio, pues que lo normal para tu hijo o tu hija es que el domingo a las 11 de la mañana el papá no está crudo y la mamá no está cruda, puedan ir al parque a correr, o no, deja tú no al parque a correr o ni hacer ejercicio, sino hacer una actividad recreativa en familia, desayunar. Pero si tú creces o tus hijos crecen viendo que el papá se levanta bien mal y lo primero que quiere es echarse unas caguamas, y además la mamá puede ser de dos, puede ser que se levanten igual los dos, o puede ser que la mamá esté satanizando esto y le empiece a reclamar, y ese es otro tema también. Entonces, fíjate que hay familias que yo no voy a quemar a ninguna, pero son familias muy cercanas a mí. Son los... No es la mía, no es la mía. Y la otra familia también. Pero, por ejemplo, no sé si lo has notado o lo han notado, que de 4 hermanos, 2 de 4 hermanos con el papá alcohólico, ¿no? 2 son alcohólicos también, y 2 odian el alcohol. Es lo peor que puede pasar en la vida del alcohol. Es que, ¿sabes qué? Cuando somos niños no pensamos lo que está bien o lo que está mal. Simplemente vemos y seguimos el ejemplo. De ahí es donde se genera la lealtad invisible de, oye, yo te amo tanto que voy a hacerlo como tú. Y lo voy a hacer mejor. Porque de repente pasa eso, ¿no? A lo mejor papá fue el alcohólico, a lo mejor, ¿no? Pero ¿sabes qué? De manera inconsciente yo lo voy a hacer mejor. Pero hay veces también que en algunos de los hijos se generan mecanismos de defensa. Y es todo lo contrario. Y hay uno que se llama formación reactiva. Y entonces, ¿sabes qué? Tanto me traumó esta situación, tanto mamá a lo mejor estaba reclamando, que yo me convertí exactamente en lo contrario, ¿no? Claro. Porque genera esta formación reactiva. Y en este punto tú diste con un tema importantísimo, que es el tema de la adicción. Y bueno, tú lo decías como con una piedrita, ¿no? El tema de la piedrita también es que tanto caminas con ella, y después a lo mejor la piedrita quizás se pueda estar empezando a sentir como más pesada. No es lo mismo que camines 10 metros con la piedrita que camines 10 kilómetros con la piedrita. Y entonces esa piedrita, no estamos hablando de piedritas, sino estamos hablando de las situaciones, de los conflictos que detonan emociones en las personas. Así es. Y entonces es cuando nos anclamos. Tú dijiste, yo me pude haber anclado a cualquier otra cosa. En su momento lo que traía cercano era el alcohol, y por eso lo hice en el alcohol. Pero, Joan, a mí me gustaría, bueno, la persona consume alcohol, droga, alguna adicción por todo esto que tú nos decías, ¿no? Hay el ejemplo, hay que no se puede con la emoción, pero ya que estás ahí, ya que vives un proceso de rehabilitación, porque, bueno, también hablar que no todos tienen el privilegio de vivir un proceso de rehabilitación. Sí, no. Y no todos tienen como este apoyo, y también sobre todo la decisión de vivirlo, ¿no? O sea, de persistirlo. Y es ahí donde quiero entrar, Joan, y que tú nos digas, porque supongamos que estamos en el privilegio de si pude tener un momento o un proceso de rehabilitación, ¿no? A lo mejor inclusive hasta una parte psicológica o médica o en algún centro.
y entonces ya viví ese proceso, pero ¿qué hay después de? Ok. El proceso, vaya, creo que el privilegio, si lo podemos llamar a lo mejor un centro de rehabilitación, los centros de rehabilitación son muy caros. Y no es porque los quieran hacer caros, sino porque realmente cuesta mucho dinero tener un centro de rehabilitación, porque tiene psicólogos, porque deben de tener una comida específica, sin azúcares, lugares recreativos, como albercas, como medicamentos, especialistas ahí. Pues imagínate, está en riesgo la vida de todos los que están ahí dentro. Eso, fíjate que espero no desviarme del tema, ¿verdad? Pero platicándolo siempre a mí me dicen, digo, ahora ya que hay personas que se acercan y me preguntan sobre el tema, dice, si lo llevo al centro de rehabilitación, ahorita ya hay muchos, pero antes era Oceánica, ¿no? El de los artistas, el carísimo. Creo que ahora es el de Julio César Chávez. ¿Se va a componer mi hijo, mi hija? O mi papá o mi mamá o cualquier persona. No. O sea, definitivamente no tiene nada que ver. ¿De qué te sirve un centro de rehabilitación? Eso sí, ahí no va a consumir. O sea... Va a estar en abstinencia. Va a estar en abstinencia. Antes eran 3 meses. Ahorita yo he visto que, y está bien, yo he visto que se extienden los procesos hasta 1 año. Pero es que si en 3 meses... se supone que se te sale por ahí los doctores me pueden orientar mejor lo que a mí me han platicado, y lo que es que se te sale la droga o sea, la transpiras, la droga del cuerpo. El tema es el cerebro. Claro. O sea, los neurotransmisores y los receptores de los neurotransmisores. Bueno, tú eres especialista en ese tema. Entonces, yo creo, a reserva de lo que tú me digas, que un cerebro para que esté estable, más o menos, o sea, nunca va a estar estable, pero tendría que pasar un mínimo de 2 años para que el cerebro empezara a estar de una manera tranquila. Eso es lo que yo pienso, O sea, a mí, en mi experiencia, a grandes rasgos, lo que yo he visto. Pero volvemos al tema de las personas que no tienen la oportunidad, que no tienen acceso. El acceso. Muchas veces no es porque no tengan la lana, no es porque no tengan, sino porque se guarda. Es un tema que se esconde, tabú, que seguimos guardando en el baúl de la casa. Porque da pena, da vergüenza. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir que mi hijo o mi hija, la que tanto presumía, ya se está drogando? Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar. Es por qué se está drogando, por qué está tomando, por qué llegó borracha. O sea, puede ser que llegó borracha porque le gustó el sabor de la cerveza y se tomó 3 y se mareó, pero a lo mejor llegó borracha porque la dejó el novio o lo dejó la novia. ¿Y eso qué le provocó? Que se fugara, pero no es que lo haya dejado el novio o la novia, sino qué trae, qué es lo que vamos a trabajar con él o con ella desde niños. Es que la adicción no es la enfermedad, Joan, sino es el síntoma. La enfermedad va hacia adentro, ¿no? ¿Qué le está pasando? ¿Cómo está su gestión emocional? ¿Tiene un trauma? ¿Hubo alguna situación que conllevó que detonó, ¿no? Ese instinto de poderme refugiar? Porque veamos que pues la parte de la adicción, tú me lo podrás a lo mejor decir más, es como la manera de refugiarte, de anestesiar, ¿no? Claro. De calmar la mente. Sí, y con una gratificación, inmediata, ¿no? Con una gratificación inmediata que pues nunca la llenas. Y definitivamente la persona que está sufriendo, la persona que está dentro de una adicción, si tú no estás decidido a trabajar en esa adicción, nadie más lo va a hacer.
O sea, eso sí es de ley. O sea, yo lo he vivido, no sé, psicólogos o a lo mejor han vivido otras cosas, pero lo que yo, o sea, si me lo dices personalmente, sea la persona que tenga todas las oportunidades o que no tenga ninguna oportunidad, fíjate, a muchas personas lo que les funciona es eso, que ya no les dé nada, que ya no les hagan caso. El tema, ¿sabes cuál es también? La familia. Acuérdate que vivimos en familias, venimos de familias disfuncionales. Acabamos de hablar del alcoholismo de los papás, por ejemplo, que era muy marcado en México, en nuestro México, en nuestras generaciones. Venimos de una familia disfuncional. Entonces, muchas veces la mamá vive para sufrir por su adicto. 100%. Y si tú le quitas a su adicto, pues ya no tiene nada que hacer. ¿Qué le queda? Ya no tiene nada que hacer. ¿Cuál es su función? Así es. Es que, ¿sabes qué? Desde la biodescodificación se dice que también el adicto es una persona que bueno, tuvo una situación de niño, hubo un anclaje ahí, pero también a veces se dice que el adicto es que es el valiente que puede representar la enfermedad de la familia. Porque en la familia hay una situación que se vivió y que viene a veces de generación en generación, y que el más valiente, el que dice esto yo lo voy a representar, porque además es el excluido, ¿no? O sea, tú decías, hay culpa, hay vergüenza, bla, bla, y se genera una situación de dependencia, codependencia, ¿no? Entre el adicto y la familia. Sí. Porque entonces, o sea, tú no puedes hacerlo sin mí. Y entonces cuando se partan y lo dejan solo y que ven que sí lo pueden hacer, es como, no, hay que volver a encubrir, ¿no? Porque entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Lili, te voy a platicar anécdotas de rehabilitación. Ok. La esposa, en un matrimonio joven, ¿no? La esposa tenía a su esposo alcohólico. Entonces, el esposo alcohólico pues salía de trabajar los sábados, no llegaba a dormir, se gastaba el inicio y era un pelear. Pues resulta que el esposo, es una anécdota que fue real, pero sí suena chiste, pero es anécdota. Suena chiste, pero es anécdota. Entonces, cuando deja de beber el esposo y empieza a llegar a la casa temprano, los sábados va, los domingos se los quiere. La mujer llega a un punto en donde se desespera y le dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Porque la mujer ya tenía un amante. Ok. Entonces, como el marido no llegaba, pues ella ya sabía, ella ya tenía una vida alterna. Claro. Entonces, cuando deja de tomar el esposo y está presente, ¿qué hago? Ya no le convino. O sea, ya no le se le rompió esa codependencia, la dinámica que tenía. Te pongo este ejemplo porque sucede mucho. Sucede mucho no nada más en ese caso, ¿no? De infidelidad, sino entre hijos, papás, volvemos a lo mismo. Es una codependencia impresionante. Y hay muchos mitos, Joan. Por ejemplo, cuando estás ya en este proceso de recuperación, hay el mito de estoy ya en un proceso de recuperación, de rehabilitación, ya no consumo, ya tengo una semana sin consumir, un mes sin consumir, un año sin consumir, yo ya salí. Yo ya estoy del otro lado. Híjole. Sí, son mitos. Es un mito. El tema, yo creo que de una adicción es para toda la vida. Y se escucha muy payaso que te digan eso. Tú vas a ser adicto toda tu vida. Pero sí es una realidad. Porque la mentalidad adicta no se quita. Puedes suplirlo muchas veces, puedes estar tranquilo. Si le encontramos el lado bonito a tener una mentalidad así como la mía o como la de muchos compañeros de enfermedad o de dolor o como lo quieras nombrar, es que te puedes ir descubriendo. O sea, puedes ir descubriendo muchas cosas conmigo. Yo de repente, todavía después de 18 años,
siento cosas raras que no sé por qué las siento. Ujú. De repente siento miedo cuando no... Digo, ¿miedo de qué? No, pues lo que pasa es que no estoy viviendo el momento presente. Hay cosas que me recuerdan, por ejemplo, ahora en las Semanas Santas. A mí el clima de la Semana Santa y de repente que hace mucho calor y luego el fresquecito y ver a toda la gente, de repente me trae recuerdos y digo, ¿por qué? Porque varias Semanas Santas en mis borracheras llegué a chocar coches, llegué a hacer destrozos. Y llega el miedo. Me acuerdo. Y ese clima, que aparte es un clima padrísimo, porque esos atardeceres de Semana Santa, digo, últimamente ya los disfruto, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué traigo miedo? Claro. O sea, si estoy a todo dar, estoy con mi familia, estoy comiendo rico, estoy descansando, estoy desestresado porque... Y de repente detecto y digo, es el clima. Inconscientemente me trae recuerdos y como... Digo, ya en este momento se me hace padre descubrir todas No, hombre, esas ya en este cosas. momento lo puedes hacer consciente, porque esto que llamas son anclajes emocionales. Y entonces en tu amígdala se guarda la emoción y en tu hipocampo se guarda la experiencia. Y entonces viene una experiencia similar y la amígdala dice, yo ya sé cómo reaccionamos a esto. Reaccionamos Ándale. con miedo, ¡pum! Y suelta la emoción del miedo, ¿no? Lo bueno que tú eres consciente, Joan, porque cuando no somos conscientes, pues volvemos a repetir la historia y volvemos a vivir el miedo y lo volvemos a anestesiar con lo mismo. Sí. Yo quiero decir que yo tengo ahí una contra cuando en los grupos de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos a los cuales a veces he tenido la oportunidad de asistir, que dicen, se presentan, yo soy tal persona, soy un adicto y 24 horas más estoy... Yo, mira, tengo respeto los procesos, por favor, a mí no me regañen, yo solamente estoy dando mi punto de vista. No, y de eso se trata, ¿no? Yo Claro. creo que no hay así como un manual. O sea, por eso es personal. Pero yo tengo como en contra que se presenten como yo soy adicto, ¿sabes? Porque yo creo mucho en el sistema reticular activador ascendente, que es ciencia, y donde se enfoca tu atención, ahí lo vas a tener. Y entonces si tú te dices a ti misma, Luis Hay decía, si tú te dices lo que quieres, eso vas a lograr. Y entonces si tú te sigues presentando como adicto, pues entonces vas a seguir teniendo la mente de adicto, ¿no? Digo, entiendo, yo no he atravesado y con mucho respeto lo digo, no, claro. pero ahí como que traigo una situación y creo, Joan, que también esto que tú mencionas tiene que ver porque después de la adicción hablábamos, ¿no? Hay un gran vacío. Sí. Ahí tú decías, oye, la Semana Santa, me trae miedo, pero también es esta parte de quién era yo antes y ahora quién voy a ser. No, y es que estando anestesiado, acuérdate que uno borracho es golpeador, guapo, millonario. Y Todo. pues El es William que, Levy. a final de cuentas, pues por eso toma uno. Por eso tomo, ¿no? Para Generas como ese alter ego, ¿no? Exactamente, Ajá. aunque sea unas horas. Ajá. Pero fíjate que, por ejemplo, sí sé de ese tema o sea, más bien sí llegué a tocar ese tema en los grupos de AA. Uh-huh. El tema como se maneja en un grupo de AA, el decir yo soy adicto y subirte a una tribuna y presentarte como alcohólico, como drogadicto, o como enfermo emocional, es aceptación. Todos los días es la aceptación todos los días, la aceptación todos los días. Y como es un programa de 24 horas, es todos los días, reset. todos los días. Entonces, si un alcohólico, si un drogadicto, corremos el riesgo de que nuestra mente nos traicione y que de pronto un día digas, se me hace que ya no soy. Fíjate. Se me hace que ya no soy y se me hace que sí me puedo echar 2, 3. Yo puedo. Ajá. También, Lili, te voy a decir algo, ¿eh? Habrá quien lo pueda hacer. Habrá quien lo pueda hacer, pero habrá quien no. Y en esa averiguada, o sea, a mí me dicen, por ejemplo, a ver, Joan,
es que si tú sí te tomas 3 o 4, ¿qué no te puedes parar ahí? Les digo, a ver, si yo supiera que, es más, no 3 o 4, Lili. A ver, una botella entre los dos, ¿no? Ujú. Pero yo sé que de esa botella es, Lili, que te vaya muy bien, nos la pasamos muy bien. Adiós, Nos me vemos. voy a mi casita Me a voy a dormir. mi casa con mi familia y al día siguiente me levanto a hacer lo que tengo que hacer. Ujú, ¿Dónde te firmo y yo sigo tomando? ujú. Sí, sí, sí. Pero ese autodominio, ese autocontrol no está. Pero no sé. Ujú. No sé por qué. Porque el tema es cuando despiertas la obsesión. O sea, la obsesión de un alcohólico en este caso es, no sabes si se va a despertar. Es más, se puede despertar a la primera cerveza. Ujú, Y cuando tu obsesión ya detonó, ujú. ya no la puedes parar con nada. Yo pongo el ejemplo siempre. Hay alcohólicos o drogadictos, pero sobre todo alcohólicos en este tema, que se gastan la raya. Siempre pongo este ejemplo. Se salen de trabajar, les pagan su semana, se gastan, se van con los amigos, nada más 2 caguamas, ¿eh? Ujú. Órale, no, pues ya me piqué. Oye, pues yo, el consciente que dice, no me voy a gastar el dinero de mis hijos, dice, no, yo hasta aquí. Pero el otro, el que sí tiene la enfermedad Ujú. y el que ya se le despertó la obsesión, yo te la invito, con tal de que te quedes. Sí, claro. El otro termina yéndose por el tiempo, ya no es de que lo inviten o no, porque tiene que llegar con su familia o tiene cosas que hacer. Y el que tiene la enfermedad y se le despertó la obsesión, se va a acabar el dinero, va a terminar solo si nadie quiere ya tomar con él y seguramente va a pedir prestado. Ujú. El lunes no va a traer dinero para darle de comer a sus hijos, que los ama y los adora. Imagínate el remordimiento de conciencia. Esa es la que le llaman la cruda moral. Por eso muchos se suicidan y dicen, está loco, es mala persona. No, está enfermo, tiene una adicción y esa obsesión se le despierta y no hay poder humano que la tranquilice. Y es que, ¿sabes qué? Hay una separación, tú decías, ¿no? Entre quien deja y quien sigue, que es culpa versus vergüenza. Culpa es, me siento culpable porque llegué tarde y porque pues tuve esta conducta que fue inadecuada, irresponsable, bla, bla, bla. Pero quien tiene la enfermedad es, me siento avergonzado porque soy un borracho. Así Porque es. soy un adicto, porque soy. Entonces ya no es yo hago conducta, sino yo soy Claro. Y entonces lo que yo te decía, ¿no? Que se genera una identidad, ¿no? Cuando Así tú es. estás, padeces la enfermedad de la adicción, se genera una identidad y entonces yo soy esto. Y cuando vas en el proceso de rehabilitación y ya no eres el adicto, ya no eres el alcohólico, ya no eres el borracho, entonces ¿quién eres, Joan? Ahí es donde te empiezas a conocer. Porque muchas veces no nos conocemos. Ujú, No muchas veces. ujú. En realidad ese es el tema, que no nos conocemos. Tan no me conozco que muchas veces he querido cosas y en su momento las he logrado. Me doy cuenta que no era por ahí. Y que ni siquiera lo quería yo, ¿no? Y Que lo ni quería siquiera la lo gente quería. de mí. Así Mi es. esposa, mi papá, mi mamá, pues mis vecinos. Y yo creo que es una situación que enfrentan las personas que están en un proceso de rehabilitación, esta crisis de identidad. Y Sí. que cuando no se tiene a lo mejor pues los círculos de apoyo o cuando no estás bien seguro de lo que tú quieres hacer, entonces si no aterrizas bien esta crisis de identidad y recibes apoyo, se puede generar otras adicciones, a lo mejor ya no al alcohol, ya no a la droga, sino a otras cosas como redes sociales. Siempre sustituimos. Ujú, Lili, ¿eh? ujú. Adicciones. Yo antes decía, hay adicciones buenas. No hay ninguna adicción buena. Ujú. Pero sí, menos peor que la otra. Yo creo que hay conductas adictivas que son funcionales, ¿no? Y Por hay otras que ejemplo, son y otras disfuncionales. que son disfuncionales, Ajá. pero a final de cuentas Es una conducta adictiva. es una que luego funcionan, ¿eh? No sé, perdón, tú como psicóloga, Ujú. como terapeutas Ujú. o
Yo, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de todavía de dar acompañamientos y sobre todo enfocarme al tema de adicciones, pues sí digo, no seas tan duro contigo mismo al principio, pero sea honesta. Sea honesta, Lili, por ejemplo. A ver, yo, por ejemplo, te lo puedo decir, dejar de fumar es un verdadero, en serio, ¿por qué? Porque socialmente es aceptable. O sea, bueno, ya no puedes fumar en lugares cerrados ni nada, pero no pasa nada si yo veo a Lili fumándose un cigarro en la... No, se está relajando. No fumas, pues, pero... No, yo fumaba, Joan, yo fumaba. Ajá. Pero yo no pasa nada si te veo fumando arriba de tu coche, si te veo fumando en la banqueta, no pasa nada. O sea, es socialmente aceptable. Un cigarro de tabaco. Y no eres una drogadicta, ni mucho menos. Entonces, eso es, para dejarlo, ya es, ¿cómo se llama? Ya es un impedimento, ¿no? Porque la sociedad me lo permite, entonces pues no pasa nada. El siempre decir, bueno, pero prefiero fumar que tomar. O prefiero fumar un cigarro de tabaco que un cigarro de... O sea, yo, por ejemplo, el cigarro, después de dejar de tomar, lo abracé durísimo. Claro. Pero espérate, yo no fumaba antes. O sea, yo cuando tomaba no fumaba. Yo empiezo a fumar cuando dejo de tomar. Porque inclusive en los grupos de autoayuda, café, cigarro. Y pues es que sí te libera la ansiedad. Te cambian de... En ese momento es bueno. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro mínimo ya no lo estás adormeciendo. Pero al final de cuentas se termina siendo un vicio. Y a mí dejar de fumar me costó un trabajo. Y ya con todas las herramientas y ya sabiendo todo eso. Entonces, yo no les estoy diciendo que hagan eso, porque aparte creo que es ilegal. Yo lo que hice fue un día, tiré la cajetilla de cigarros y me compré un vapor. Ajá. Oye, que ya sabes, ¿no? Aparte, cómo me daba coraje eso, yo creo que a todos se van a identificar conmigo. Eso hace más daño que el cigarro, que ¿no? La el que está fumando, el que está fumando, ¿no? O sea, tú ya diste un pasito que dices, pues no es como lo mejor, pero dices, bueno, voy a dar un pasito. Yo, o sea, después de años y después de dar acompañamientos y yo siempre les digo a las personas que se acercan conmigo, haz lo que yo te digo, no lo que yo haga. Digo, ya trato de ser un buen ejemplo, ¿no? Pero entonces le di al vape un ratito y llegó un momento en que me dio asco el vape y también dejé el vape. Pero fue una muleta para mí. No está bien, estoy aclarando. Y no lo estamos recomendando. Bien, no lo estoy recomendando y ya es hasta ilegal. Les estoy platicando una anécdota mío para dejar una adicción que no es el más recomendable, pero que luego uno, ya sabes, ¿no? Ya cuando estás tan manoseado mentalmente en el tema, por ejemplo, de adicciones, ya les sabes echar tus mañas de esa manera. No es recomendable, ¿por qué? Porque alguien que está saliendo de una adicción, que tú le digas, oye, poquito, oye, o métete esta otra adicción, en lo que tapas acá, o sea, no, lo ideal sí es que se trate la adicción bien. A mí todavía me tocó así a la brava, como se dice, ¿no? Órale y amárraselos y sí, en doble aprendí mucho. El autoconocimiento, la aceptación. La aceptación es más importante. Bueno, todo es importante, ¿no? Lo que me gusta mucho de AA, fíjate, es que te meten al tema de la espiritualidad. Ok, sí. Entonces, llega un momento y otra cosa. O sea, cuando quieres dejar de drogarte, cuando quieres dejar de beber, cuando quieres dejar una adicción, tienes que tener fe en algo. En lo que sea. En lo que sea. O sea, ahí te lo dicen. Pero que sepas que algo más grande te sostiene. Te va a quitar la obsesión. Entonces, tú nomás deja que te explique un poquito, que tu mente se obsesiona y no lo puedes parar. Y tú empiezas a pedir a Dios, en mi caso, pero si tú crees en
en Buda, si crees en lo que creas, pídele le vas pidiendo que te quites esa obsesión. Que te quites. Entonces, el lado espiritual, cuando te llevan al lado espiritual, empieza a funcionar muy bien, porque empiezas a llenar muchos vacíos. Claro. Con la espiritualidad puedes empezar a llenar muchos vacíos. Yo sugiero en este momento llenar los vacíos con espiritualidad y con autoconocimiento, no como lo hicimos muchos, adquiriendo otros vicios. Y es que, ¿sabes qué? Lo que nadie quiere ver, Joan, de este proceso de rehabilitación es que a veces buscamos pertenecer o siempre buscamos pertenencia, ¿no? Sí. Y de aquel lado, pues bueno, ya estaba con mi grupo de amigos, bla, bla. Pero cuando además te enfocas en este Dios o en este ser supremo, entonces ya perteneces ahí también, ¿sabes? También, claro. Y eso también funciona de manera inconsciente. Sí. Y como hay algo más grande que te sostiene, entra la parte de yo no puedo, pero contigo sí, de esta confianza, ¿no? Y entonces también se desarrolla, como quien dice, un alter ego. Ese alter ego anterior, que era el todas mías, se convierte hacia lo siguiente, que es el alter ego de decir, ok, yo no puedo, pero con tu ayuda, Sí. voy a poder, ¿no? Y entonces Sí. yo soy ahora, pues más religioso, a lo mejor para los que son católicos, ¿no? Más en lo que quieran confiar. Y creo que esto es lo que no se ve, ¿sabes? Dentro de la rehabilitación. Una, el que no nada más es de échale ganas. Dos, la Eso, familia. ¿Cómo me quedó ¿no? gorda esa palabra? Ajá, Échale ganas. ajá. Pues, claro que no estoy son echando huevos, o sea, ganas, no es que sí. voy a cocinar unos huevos. Sí, claro que le voy a echar ganas, pero no puedo. O sea, no puedo. Y es que si pudiera, a lo mejor lo haría diferente, ¿no? Pero es que se necesita todo un proceso de reconstrucción, Joan, tú lo sabrás pues Sí. mejor que yo. Y entonces para esto me gustaría saber qué sí hay después de todo este proceso de rehabilitación. Entonces tú nos traes 5 fabulosas recomendaciones Sí. para qué después de una adicción, pero las vamos a ver después del bloque. Estás escuchando Rebeldemente, donde las ideas que desafían encuentran su voz. Estamos de regreso con nuestro querido invitado Joan Ramírez, que nos tiene 5 recomendaciones para qué hacer después pues, de una adicción, ¿no? Durante el proceso de rehabilitación. Y entonces nos arrancamos, o te arrancas, Joan, con la número 1. Tambores, por favor. Bueno, la primera es alejarte del círculo vicioso, ¿verdad, Joan? Lo primero que yo recomendaría es eso. Ajá. Definitivamente son tus compadres, es el amor de tu vida, es hasta tu propia familia. Si es en el círculo que bebías o te drogabas o cualquier otra, o jugabas o vivías para la adicción, aléjate. No, tú no los vas a jalar a ellos, porque luego uno piensa que es el salvavidas. Uno quiere llegar a un grupo de borrachos o de alcohólicos y decirles, miren, ya no tomen, aquí no, es más fácil que ellos te jalen a ti a que tú los jales a Apenas ellos. puedes con tu peso, Joan, Claro. como para echarte el peso de los Sí, demás. sí, sí. Los psicólogos decimos, ¿sabes qué? Cero contacto. Con nadie de lo que Pues, te detone así mero. esa adicción, ¿sale? Pues bueno, vámonos con el número 2. Tan bueno. Bueno, te comentaba que yo recomiendo estar siempre bien hidratados, Ujú, ujú, bien comidos sin hambre ujú. y bien descansados. Ok. ¿Por qué? Porque en el tema de mi mente me va a traicionar siempre. Entonces, si yo tengo hambre, me voy a poner de malas y en lo primero que voy a pensar va a ser en consumir. Si yo tengo sed, me voy a poner de malas. Y si yo no descansé bien y mi mente no está funcionando bien, acuérdense, en el momento en que yo siento un malestar, lo primero que voy a buscar va a ser volverme a fugar. Correcto. Como de la manera que aprendí, con una gratificación Así es. inmediata. Así es.
¿no? Y como la gente, y si no me he alejado de ese círculo vicioso, pues entonces ahí lo tengo y lo que voy a buscar es aliviar esta incomodidad. Exactamente. Ok, pues bueno, vámonos a la número 3. La número 3 es lo que platicábamos hace ratito. Busca un grupo de ayuda. No dudo que exista alguien que haya podido salir solo de una adicción. Yo no lo conozco, pero me imagino que debe de haberlo porque no hay una máxima, pero busca un grupo de autoayuda. Puede ser AA, puede ser un grupo religioso, dependiendo de qué religión tengas. Puede ser un grupo de amigos. Por ahí entre unos amigos y yo una vez hicimos un grupo de puros hombres en donde nos íbamos allá a llorar nuestros... No, es un grupo de soporte emocional, de contención. Sí. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, es un... Macho men. Macho men. El tema es convivir con gente que se siente igual que tú y que además no tenga pena, claro, de decir cómo se siente y tenga la voluntad de salir de ese sentimiento. Pues no me sirve de nada ir a juntarme con alguien que se siente igual que yo, pero que no me dice o que se esconde, ¿no? Que se esconde, sí, exactamente. Minimiza. Entonces, ese sería mi tercer punto. Y yo creo que está genial porque fíjate que los seres humanos siempre vamos buscando validación, Joan. Y entonces, al estar en un grupo de apoyo, pues tienes esta parte de gente que cree en ti, que te valida, que de repente, oye, sí, síguele. Yo estaba antes en un grupo de una comunidad religiosa, ¿no? De nombre Axe. Y, ok. Sí, y entonces yo también ahí... fui al retiro. Sí, justo. Entonces vives aquí, por aquí. Yo acá en Criptas, Sí. es de aquí de la ciudad de Irapuato. Ahí sí, ya salimos. Y justo esta parte que te ofrece el retiro espiritual, ¿no? Es bien lo que mencionabas. Generar la red de apoyo espiritual, ¿no? Claro. De hay algo más grande que yo, pero también la red de comunidad de personas que a nuestro alrededor, ¿sabes? Te ven, pero no te ven lo que el licenciado, el que trabaja en tal lado, sino ven tu profundidad. Yo lo diría como la sombra, ven lo que hay desde lo desagradable y no te critican porque ellos también están atravesando un momento similar. Entonces también es un proceso de validación, lo cual como que caes en colchoncito. Y es que aparte, ¿sabes qué, Lili? En ese tipo de grupos, mira, tú llevas un grupo de amigas hasta con tus primas o primos y siempre de entrada es ¿qué coche traes? Claro. ¿Cómo te ha ido en la chamba? ¿Qué tenis traes? ¿Cuál es tu ropa? Ya te fui. ¿A dónde fuiste de viaje? No, pues yo fui aquí a Basolo y pues es que yo fui a Europa. O sea, es ¿sí sabes? Sí, claro. O sea, tú vas a ser la psicóloga. Sí. Y en ese grupo, en esos grupos a los que tenemos que ir, es más, aunque no seamos adictos, aunque no tengamos, necesitamos ese tipo de grupos nos dan mucho alivio, es como una válvula de escape, en donde dicen, a ver, tú eres Lili y yo soy Joan. Sí, así de simple. ¿A qué te dedicas? No importa, ahí no importa. Dime cómo te sientes. Claro. Pero porque hay un propósito en común que va más allá de lo que hacemos, cuánto ganamos o cómo nos vemos. Exactamente. Vamos a ver, en este momento vamos a compartirnos cómo nos sentimos. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te da alegría? Porque tampoco todo es feo, ¿no? O sea, estamos hablando de oye, pero bueno. Qué triste. Sí. Puras tristezas, ¿no? No, pues entonces usted está en casita y nos escucha, por favor, vaya y busque un grupo de apoyo, porque pues solos de repente es muy difícil salir de ahí. A ver, productor, échame los tambores para el número 4. Ahí me acuerdo cuál era la 4. Mantenerte ocupado. Ok. O sea, el mantenerte ocupado, a mí me decían cuando acababa de dejar de tomar, me decían, busca un trabajo aunque no te paguen. O sea, aunque no te paguen, algo has de aprender y vas a tener tu mente ocupada y te vas a sentir productivo. Cosa que no sentías cuando estabas en la adicción. Entonces,
importantísimo. Los chavos que están estudiando intenten regresar a la escuela. Si no es posible porque perdieron el semestre, hay muchísimos diplomados, hay muchísimos cursos En línea o hasta presenciales, casas de la cultura de los municipios. en los CAICES. En los CAICES, lo que sea, si no quieren trabajar, ¿no? Y si no, búsquense un trabajo. Hay miles de trabajos. No vean en el... O sea, no va a ser lo que les paguen. Van a estar 8 horas ahí con su mente ocupada. A lo mejor van a hacer corajes con el patrón y todo. Pero todo eso los va a librar un poquito. Al menos esas 8 horas no van a estar pensando en consumir. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué sucede con la mente? Uno de los pilares de la autoestima es la autoeficacia. Claro. Y entonces, si tú vas poniéndote propósitos y metas y las vas cumpliendo, ¿qué sucede cuando te mantienes ocupado haciendo un trabajo, haciendo un estudio, yendo al ejercicio, levantándote temprano, bañándote todos los días, alineándote en cuestiones de tu ropa, ¿no? Sí. Entonces, tú vas cumpliendo esos propósitos y son como las estrellitas, ¿no? Que te decían check. Sí. Y eso hace que aumente tu autoeficacia y por ende te va formando en esta parte de la autoestima. Así como lo dice Lili, exactamente. O sea, tú te levantas, te bañas, te cambias y ahí ya, o sea, ya rompiste algo, porque acuérdate que muchas veces en la adicción, por ejemplo, en una cruda, no te quieres levantar. Ni bañar. No te quieres bañar, no te quieres salir de la Ni cama. comer. No. Ajá. Entonces ahí ya vas. Llega mediodía y dices, bueno, caray, sí puedo hacer la vida de una persona normal. Claro. Y ya después se te hace rutina, ya se te hace costumbre. Pero al principio es eso, mantente ocupado en lo que sea. Positivo, por supuesto, ¿verdad? Claro. Y bueno, vámonos a la número 5. Otra cosa, cuando dejamos de tomar, cuando dejamos de drogarnos, lo que queremos es presumirle a todo el mundo. Mínimo un año, no le digas a nadie que estás en rehabilitación. A nadie. Trata de buscar nuevas amistades. ¿Para qué? Para no tener que darles explicaciones. Y te vas a encontrar a las personas con las que vivías, con las que te drogabas, con las que hacías tu vida pasada. No les digas nada. A menos que ellos te pidan la ayuda si te ven, pero si no, yo recomiendo no les digas nada. Es personal, no lo hagas por nadie más. Y el no hacerlo por nadie más es decir, el compromiso es conmigo. Yo te puedo decir, Lili, no voy a tomar en 3 meses. O como cuando vas a jurar. No estoy diciendo ni estoy criticando, ni mucho menos, ¿eh? Pero cuando vas a jurar, voy a jurar por 3 meses. Ay, mañana cumplo los 3 meses, ¿eh? Voy y me pongo la pedota, perdón por la mala palabra, por la borracherota de mi vida. Para festejar. Y ya rompí el coche, ya me gasté lo que no me había gastado en 3 meses, mi mujer ya no me dejó entrar a la casa, o en su caso mis papás. ¿De qué te sirvió dejar de tomar 3 meses? Mejor hubieras tomado. Y eso es porque el compromiso es hacia alguien más. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, mínimo un año, y luego ni siquiera lo tienes que decir. La misma gente, esto es de atracción, lo nota. no de promoción. Si tú ves a alguien bien, que lo viste muy mal, claro, yo por curiosidad me acerco y te digo, oye Lili, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le hiciste? Sí, no seas gacha, dime, ¿no? ¿No te ha pasado que hasta cuando ves a alguien físicamente, claro, ese es muy, pásame la receta? Ajá, sí. O sea, es algo así, pero acá como que, oye... Sí, porque pensamos que es mágico además. Que ya no tomas. Es rápido. ¿Y cómo lo hiciste? Ajá. Ahí ya cuando te preguntan, pues sí, les dices, ¿no? Fíjate que así, si quieres, a mí me funcionó de esta manera. Pero el tú ir a decirle, fíjate que estoy tengo haciendo 5 esto, meses sin tomar, ¿cómo ves? Y no funciona. Esa es una de mis...
Parece algo muy, muy simple, muy tonto, pero es de mis principales recomendaciones. Todo para acá y todo para acá. Oye, no lo había escuchado y qué poderoso. Porque entonces es la creencia totalmente en ti, ¿no? El compromiso totalmente Así contigo. Y bueno, digo, sin dejar de lado con los grupos de autoayuda que sean diferentes, ¿no? Bueno, en el grupo de autoayuda, claro, pues claro. ahí sí es precisamente lo que en este ambiente ya no sí, estoy porque obteniendo. Somos chismosos por Claro, naturaleza, claro. ¿no? Nos gusta andar, pues precisamente ahí podemos soltar todo lo que traemos, todo lo que traemos. Oye, Joan, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos decirle que después de la adicción no hay una vida perfecta, hay una vida con dolor, hay una vida pero sobre todo con decisiones, y que el tema siempre es elegirse, ¿no? Y si no estás viviendo la vida que quieres vivir, entonces ve y elígela, ¿sabes? O sea, Claro. En este momento tienes la oportunidad. Entonces, de manera breve, Joan, por favor, termínanos este gran episodio con alguna frase o con algo que quieras compartir. Fíjate que a mí me gustaría mucho compartirles parte de lo que yo estoy en el proceso de mi vida. En este momento creo que voy por el camino que quiero ir y les comento, es bien fácil hablarlo ahorita. Es bien fácil hablarlo ahorita cuando ya no tienes la obsesión, cuando yo creo en mí, cuando tengo gente que ya cree en mí. Lo difícil es cuando nadie cree en ti, cuando ni tú mismo crees en ti. Pero a mí me lo dijeron muchas veces, fíjate bien qué problemas tienes y salte un día a la calle y para 3 personas y pregúntales qué problemas tienen. Y de ahí decides si se los quieres cambiar. Y te puedo asegurar que te vas a quedar con los tuyos. ¿Esto qué quiere decir? Que el mayor problema que tengamos en este momento tiene solución. Y si no tiene solución, no es problema. Claro. Porque es no algo está en que no está en mis manos. Suéltalo. Entonces, el día de hoy, como está el mundo, la humanidad, siempre le echamos la culpa a la juventud, pero también somos nosotros de lo que venimos. Creo que lo que tenemos que hacer entre nosotros es unirnos, ponerle mucho énfasis a la salud mental y saber que vamos a salir adelante todos desde nuestra trinchera. Y todos tenemos metas diferentes, a todos nos hace felices cosas distintas. No nos pongamos nunca en los zapatos de los demás, ni para bien ni para mal. Todos circunstancialmente somos diferentes. Y yo les diría y les comentaría, como siempre le digo a mi hija, yo a mi hija le digo, tu única responsabilidad en esta vida es ser feliz. Y se lo digo todos los días y se lo digo todos los días. Mi hija tiene 9 años y a veces pues, a los 9 años, sí, papá, ya me dijiste. No, no entiendo. Pero ¿saben por qué se los digo? Para escucharme yo. Claro, es una reafirmación. Para escucharme yo. Y yo digo, algún día, porque es difícil a mi edad y después de tantas circunstancias, el creérmela al 100%, porque también tengo que ser honesto, esa es otra cosa. No sean honestos con nadie, sean honestos consigo. Nada más. No necesitamos más. Pero algún día me la voy a creer que sí, mi única responsabilidad en esta vida es ser feliz al 100%. Me la creo de repente, pero de repente en se me 10, olvida. 20, 30. Sí. Pero es una meta. Pues gracias por acompañarnos, Joan. Gracias a ustedes también que nos escucharon y nos acompañaron hasta este momento del podcast. Si tú crees que esta información es útil o puede recomendar a alguien, por favor, etiqueta a quien crees que le pueda llegar esta información y pueda ser de utilidad. Comparte, suscríbete y si tienes alguna duda, déjanos tus comentarios y también si tienes alguna duda o comentario para Joan. Joan, ¿cuáles son tus redes? Joan Ramírez en Facebook y mi Instagram es... No me lo sé. No lo me dejamos sé, aquí en la publicación. Pero sí, lo subimos o ahí en el Facebook.
me pueden mandar algún mensajito y les puedo pasar mi teléfono, pues sí, sobre todo el WhatsApp. Ok. Por cualquier cosa que necesiten para algún acompañamiento, simple y sencillamente para una plática. No tengo ningún problema. A mí me da vida este tema. Ay, qué lindo, Joan. A mí síganme Instagram, Lili Rangel, y Facebook, psicóloga Lili Rangel. Les agradecemos, te agradecemos, Joan, y pues nos vemos la próxima. Muchas gracias. Esto es una producción de Potencial MKB.